Bienvenidos hermanos y hermanas en la fe. Vamos a leer del Evangelio de San Lucas, el capítulo 7, versículos 36 a 50, que es Jesús en el hogar de Simón el fariseo, donde nuestro Señor Jesucristo nos va a enseñar el mecanismo del perdón. Una enseñanza preciosa. Y después vamos a reflexionar con la reflexión de un hermano en la fe. Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: Rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa, y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas, y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: Tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿Quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado, ve en paz. Tu fe te ha salvado, ve en paz. Aquel a quien menos se perdona, menos ama. Aquel a quien menos se perdona, menos ama. Aquel a quien perdonó más es el que más ama. Fíjense lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo aquí. Vamos a leer la reflexión de nuestro hermano en la fe, bellísima reflexión, en la que describe el mecanismo del perdón, el mecanismo espiritual que transforma el pecado en amor a través de nuestro Señor Jesucristo. Cristo nos enseña que el perdón de los pecados es directamente proporcional al amor, porque convierte el pecado en amor.
Las deudas, cuando nuestro Señor Jesucristo le dice a Simón, el fariseo, te tengo que decir, algo te tengo que decir. Dos deudores, uno debe 500, el otro debe 50. Las deudas son los pecados. Uno tiene 500 pecados, el otro tiene 50. Les perdona a los dos. ¿Cuál le amará más? Y le responde Simón, el fariseo, le amará más el que más debía, el que más pecaba. Esta es la proporción de este mecanismo espiritual que nuestro Señor Jesucristo transforma ese pecado con la fe que tenemos en Él en amor. Cristo nos enseña que el perdón de los pecados es directamente proporcional al amor, porque convierte el pecado en amor. Cuanto más haya pecado una persona, es probable que cuando se convierta, se arrepienta y sea perdonada, más amor generará y por tanto menos volverá a pecar. Más amor generará. Más amor, como la mujer pecadora que trajo el frasco de alabastro con perfume, que lloraba y le regaba con sus lágrimas los pies de nuestro Señor Jesucristo y los enjugaba con sus cabellos y los besaba. Una gran pecadora que amaba, que había transformado el pecado en amor con la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y cuanto más hubiera pecado a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo, a través de la fe en que le va a perdonar, porque nuestro Señor Jesucristo murió para el perdón de los pecados. Murió en la cruz para el perdón de los pecados de todos los hombres, de todas las mujeres. Ese frasco de alabastro, ese amor, ese frasco será más grande cuanto más se haya pecado. Los grandes pecadores tras su arrepentimiento se convierten en fervientes cristianos, como le sucedió al apóstol San Pablo o a San Agustín. La conversión a Cristo sería un mecanismo espiritual que transforma pecado en amor. La apostasía sería el mecanismo inverso, volviendo voluntaria y conscientemente al pecado pertinaz y llevándonos a la condenación eterna. Cristo, por su infinito amor, carga sobre sí todos los pecados de la humanidad, de todos los tiempos, en su sacrificio en la cruz, transformándolos en amor, de tal manera que al convertirnos a Él y acogernos a su sacrificio eterno, por medio del arrepentimiento de nuestros pecados y el perdón, nos enganchamos en este mecanismo espiritual que transforma nuestro pecado en amor y nos salva dándonos la vida eterna. Bellísimo lo que reflexiona nuestro hermano en la fe. Describe
nuestro Señor Jesucristo el mecanismo como si fuera una caja de cambios que transmitiera amor a través de nuestro Señor Jesucristo y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ese sería el motor, la fe. Tu fe te ha salvado. Qué maravilla de reflexión, qué maravilla de engranaje espiritual eterno, conducido por Cristo, y que pone a nuestra disposición este engranaje espiritual para que en cualquier momento nos acoplemos, como las marchas se acoplan, como los engranajes de las marchas se acoplan a Él para siempre. En estos tiempos de gran apostasía, de gran negación, pongamos la marcha de Cristo en nuestra vida mortal. Pongamos la marcha de Cristo, convirtiéndonos en motores que transforman pecado en amor, avanzando hacia la vida eterna y sin marcha atrás. Bellísima esta reflexión, bellísimo la comparación con un mecanismo de engranajes de mecánica bellísimo este engranaje espiritual celestial. Convirtámonos, creamos en nuestro Señor Jesucristo. Tengamos fe, tu fe, la fe nos salvará. La fe nos salvará del pecado. La fe convertirá el pecado en amor a través de nuestro Señor Jesucristo. Abramos los tarros de perfume para nuestro Señor Jesucristo. Lloremos y hagamos que nuestras lágrimas laven nuestros pecados y se conviertan en amor. Y besemos como la mujer pecadora a nuestro Señor Jesucristo en la cruz, a la cruz, como el perdón de todos los pecados, de todos los tiempos. Hermanos, hermanas en la fe, que Dios los proteja y que Dios les bendiga.